diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que además es el diputado de justamente de ese distrito. Gracias a ambos por estar con nosotros en Tu Día. Hola, diputados. Diputada Germán, me permito partir con usted y quiero partir con lo siguiente. Ya me imagino que ustedes tienen ya de todo lo que se ha visto, de lo que se ha hablado respecto a lo que pasó ayer, pero quiero llevarla a lo siguiente. El presidente Gabriel Boric tuiteó ayer, vamos a pasar a revisar un tuit que dice relación con la selección. Pues lo tenemos a mano para poder compartirlo. Ya, vamos a llegar a ese punto. Lo que pasa es que hay aquí una crítica que se ha hecho porque el presidente, por un lado, tuitea, se ha estado, claro, resguardado, o no sé cómo llamarlo, digamos, no, en silencio, reservado, esa es la palabra, en estos últimos días. Y la primera aparición que hace, ¿no es cierto?, en redes sociales es para darle su apoyo a la generación dorada, a propósito también ayer de la pérdida, y bueno, y de finalmente, ahí está. Gracias, cabros, por tanta pasión, por tantas alegrías y penas compartidas, por tanta historia de la que nos hicieron parte. Yo no solo puedo decirle que los queremos y que los que quedamos en cualquier frente daremos lo mejor de nosotros. Un abrazo gigante, seguimos. Yo le pregunto, diputada, está bien, este tuit está correcto, pero era el momento quizás para que el presidente dijera claramente: no vamos a tolerar estos hechos de violencia. Bueno, lo primero es que ese mensaje lo dio la ministra Isquia Siches, fue muy clara también al respecto. Y a ver, yo quiero también mencionar algo, que en ningún caso, y lo hemos señalado, nos parece que conmemorar, porque recordemos la fecha del día de ayer es para conmemorar el asesinato de dos hermanos. Esa historia y la memoria que debe ejercer el pueblo chileno, y nos incluimos también como autoridades, debe ser desde la paz, porque, yo al menos me niego a poner en una dicotomía, ¿cierto?, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio de memoria y conmemoración que debemos realizar como país con por otra parte, episodios de violencia que hemos visto el día de ayer. O sea, creo que esos dos elementos que se posicionan sobre la mesa, por ejemplo, ahora frente a la situación que está viviendo la vecina, ¿cierto? Que yo lamento muchísimo, porque la verdad es que nosotros queremos también un país en donde se respete los derechos humanos y se respete la vida en tranquilidad. Es parte de un derecho humano, ¿cierto? Vivir tranquilo, vivir en paz. Y en ese sentido, además del pronunciamiento de la ministra, hay medidas que tomar en concreto para avanzar hacia ello. Diputada, antes de ir a ese punto. No solo... Sí, diputada, antes de ir a ese punto, solo plantearle que la ministra del Interior se demoró 2 semanas, porque ojo que, si bien estos hechos y los del viernes pasado han sido los más resonantes, ojo que también tuvimos varios otros episodios en la zona cero, el mismo caso, ¿no es cierto?, de Carlos Siri, vandalizado su local, ya es como... lo tienen de casero, como se dice en buen chileno, ¿no? O sea, ha habido una serie de episodios. Y recién ayer la ministra habló fuerte y claro, y en ese sentido yo se lo concedo, y sobre todo hizo un punto respecto de lo que fue ir a la escuela de suboficiales de Carabineros. No se demoró mucho quizás el gobierno, a través de su ministra, como dice usted, en dar efectivamente una opinión categórica en contra de la violencia y en contra de estos hechos. No, a mí me parece que, creo yo más bien incluso que más allá de los pronunciamientos, lo que importa es tomar cartas en el asunto. Al respecto, se han tomado cartas, obviamente que esto no se va a resolver de la noche a la mañana, lo sabemos y también lo hemos dicho con toda seguridad y también transparencia a la ciudadanía. O sea, nos parece que también no podemos generar un manto de elucubración respecto a que efectivamente las medidas que tomemos vayan a tener un impacto inmediato, porque eso no es así. La violencia que se está viviendo en el país no solamente está en el fondo explícita o se ve expresada en lo que sucede en Plaza Dignidad. No solo sucede lo que ocurrió en los hechos de ayer, lo hemos visto también en la violencia escolar, que también ha marcado la semana y que yo creo que es importante que abordemos la problemática desde la profundidad también que esta tiene, porque lamentablemente cuando no lo abordamos con una perspectiva integral,
lo que termina sucediendo es que no nos hacemos cargo del problema. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve hechos de violencia, que lo mismo dijo la vecina, no, creo que fue la vecina anterior que estaba también acá, entrevistada, que eran hechos de violencia por niños y niñas, jóvenes, adolescentes, son menores de 18 años, ¿cierto? Incluso de 12 años, decía la vecina. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese menor? ¿Por qué llega a utilizar la violencia? ¿Qué está ocurriendo en nuestro país para que finalmente ese sea un mecanismo de expresión? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿diputada? Para poder abordar ese problema hay que hacerse cargo con esa perspectiva integral el tema de la salud mental, de los problemas de fondo, de violencia que también está viviendo en el ambiente, del cual nos tenemos que hacer cargo como Estado, porque yo no quiero quitarle el voto a la jeringa. Nosotros también somos parlamentarios y tenemos que tomar la responsabilidad al respecto. No, absolutamente. Y por lo mismo ustedes están discutiendo hace buen rato leyes que uno espera que salgan. Por ejemplo, la reforma, no tan ansiada reforma carabinera, que también es parte del programa de Gabriel Boric. Preguntémosle al diputado Alessandri, que es diputado de la zona y hace buen rato viene y siendo crítico incluso de su propio gobierno a propósito de esta situación. Conversábamos recién, diputado, con un alcalde que nos decía, bueno, este gobierno lleva 2 semanas. No sé, la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler, lleva 6 meses. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué ve usted? ¿Es verdad que hay jóvenes manejados por adultos? ¿Qué información tiene usted? Buenos días, Francesco. Buenos días, Mirna, Gael. Primero, una vez que uno le abre la puerta a la violencia, después es muy difícil de controlar. Y yo tengo mis dudas, permítanme, con el tuit del presidente que ustedes ponían, quizás lo pueden poner en pantalla de nuevo. Ahí está. ¿Están seguros ustedes que ese mensaje era relacionado al fútbol? En el Día del Joven Combatiente, cuando estaba quedando la escoba en el centro de Santiago, ¿no tiene otro sentido? No menciona la roja. Diputado, no será mucha especulación. Yo me acuerdo de los discursos del diputado. Me acuerdo de los discursos del diputado Boric que escuché atentamente durante 4 años, y él repetía mucho una frase que era: la protesta social corrió la cerca. O sea, que en el fondo la manifestación, a veces violenta, muchas veces, había ayudado a poner ciertos temas sobre la mesa. Y ahí está ese homenaje que le hace Alejandro Navarro en el ex Congreso a la primera línea. Entonces, cuando la violencia nos sirvió para poner temas sobre la mesa, se relativizó. Ahora que ya está descontrolada, es muy difícil enreglarla de nuevo. Es muy difícil que usted diga: la violencia ayudó a poner ciertos temas sobre la mesa. Y además le sumo algo que encuentro súper grave, y lo he dicho varias veces en estos días. El ministro Jackson, en una radio relacionada a este canal, decía que una de las razones por las cuales seguía la violencia los viernes era porque no se había avanzado en la ley de amnistía. O sea, a esa señora de 84 años le está dando Jackson una pequeña esperanza, y esa señora va a estar fijándose en la votación ese día y va a decir: si sale la ley de amnistía, yo voy a estar un poco más tranquila, porque el ministro dice que una de las razones de la violencia es que no se aprobaba esa ley. Entonces, ¿diputado? Uno da señales. La señal de ponerle urgencia a la amnistía, obviamente, es una señal para muchos de ir a protestar en la impunidad y libremente. Diputada, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle con respecto a esa teoría que usted menciona del tuit, ¿no? Que estuviera dirigida no necesariamente al fútbol, sino en otra línea. ¿Cuál sería la ganancia entonces en términos reales para el gobierno? Que una situación así se vaya complejizando con el paso de los días, con el paso de los meses, además. La situación del gobierno es muy complicada porque lo apoyaron una serie de colectivos muy pequeños, y por supuesto que ahí estuvieron también aquellos que relativizaban o validaban la protesta más violenta, no ya la protesta social. Y se han visto gestos cuando va el ministro de Sexpress y le dice a la senadora Campillay que va a ponerle urgencia a la amnistía, le está haciendo un gesto justamente a aquellos que quemaron, que saquearon, que rompieron, y esa señal también la entienden los que están afuera. Sí, pero ¿qué gana el Ejecutivo? Eso es lo que no entiendo de esta teoría. ¿Qué gana el Ejecutivo con eso? Darle una señal a cada uno de los pequeños grupos que lo apoyó para llegar al poder. Señales para la moderación, señales para los más extremos, señales para los que están en la convención, señales para los que están protestando en la calle, y señales hemos visto muchísimas. Le vamos a preguntar, es ponerle urgencia. Sí. Diputado, ¿le parece que le preguntemos a la diputada Yeomans, que usted elocura ahí una hipótesis, ¿no es cierto?, respecto de un tuit, a ver si la diputada tiene una respuesta respecto a lo que está planteando, ¿no?, el diputado?
Yo le hago un llamado a la seriedad al diputado Alessandri. El elucubrar respecto a el tuit de que supuestamente está avalando la violencia, o sea, me parece de una irresponsabilidad tremenda respecto a sus dichos diputados. Está hablando del presidente de la República. No, sí, usted, no, ahora se va a decir, ¿cierto? Es fácil tirar la piedra y después esconder la mano. No, yo simplemente, mire, si quiere desdecirse, yo respeto eso y dejamos el punto ahí. Pero me parece que es súper irresponsable lo que usted acaba de mencionar, supuestamente de la intención ¿Diputada? del tuit detrás del presidente de la República. Le recuerdo, el presidente de la República. Y lo otro que le quería mencionar es que, a ver, cuando el presidente, en su calidad de diputado en el periodo pasado, señalaba que el proceso constituyente fue puesto en marcha por el ejercicio de las manifestaciones sociales, eso simplemente fue un hecho. O sea, el hecho de haber tenido más de 1 millón de personas movilizadas permitió hoy día cambiar la Constitución, y que si bien su sector político, diputado, no estuvo de acuerdo con hacer un cambio por vía de la Convención Constitucional, eso fue además en el fondo expresión del plebiscito y lo que de ahí se acordó. O sea, simplemente eso es constatar lo que sucedió en nuestro país. Fue efectivamente mediante esa fuerza, fue mediante la manifestación de la ciudadanía que nos permitió hoy día tener una discusión sobre una nueva constitución en Chile. Simplemente así. Diputado, usted reafirma lo que yo decía antes, entonces. O sea, sirvió en algún momento la manifestación, pero ahora controlar la violencia se hace imposible. A ver, es que, diputado, con eso usted está desconociendo que la manifestación masiva en nuestro país no fue violenta necesariamente. O sea, muchos ciudadanos y ciudadanas salieron a manifestarse pacíficamente por los abusos que han ocurrido en el país, por la necesidad de hacer un cambio y de restablecer derechos sociales. Y eso es lo que además fue explicitado en un plebiscito que se ganó mayoritariamente. ¿Cuál es el problema de decir eso? ¿Acaso es malo manifestarse desde la ciudadanía, en las calles? ¿Es malo? Diputada, o sea, yo ahí creo que hay que hacer una distinción. Una cosa son los delitos de lo que estamos hablando que ocurrió en el edificio, ¿cierto?, el día de ayer, y otra cosa es la manifestación de los ciudadanos. El respeto al derecho a manifestarse no debe estar en duda, y a mí de verdad me parece impresionante que lo ponga en cuestionamiento un diputado de la República. Diputado Alessandri, ¿quiere responder? No, yo no sé qué diputado lo ha puesto en duda. La manifestación, a ver, más allá es para mí tomarse la calle principal de la ciudad, que es la Alameda, sin permiso, y que después ocurra violencia asociada, es algo que no le conviene a la ciudad y por supuesto que no le conviene a los vecinos. Es fácil cuando uno vive en una comuna lejana del centro, ¿cierto?, comentarlo. Para la señora de 84 es que entra un proyectil por la ventana y uno puede distinguir. Una cosa es la protesta social y otra cosa es lo que ocurre después. Lamentablemente ocurre en el mismo día, a la misma hora. Generalmente cuando termina una empieza la otra. Carabineros controla las dos. Entonces, para los vecinos o para Carlos Siri o para cualquiera que trabaja, estudia o vive en la zona cero del país, es muy difícil. Y el mismo Estado que no protege a esa señora va a llegar a fin de mes a cobrarle contribuciones y derechos de aseo a esa señora. También hay un punto que yo le voy a presentar al ministro de Hacienda, que a las personas de la zona cero no les cobremos impuestos, al menos hasta que se restablezca el orden mínimo. Entonces, nadie ha dicho que la protesta no es parte de la democracia. Yo he dicho que la violencia a veces sirvió para correr la cerca y hoy día es incontrolable. No la controla un gobierno del signo A, del signo B, y eso lamentablemente es lo que está pasando en Chile. Sí, diputada Youmans, yo quiero desde ya concederle el punto que usted señala: separemos la protesta social o la legítima manifestación pacífica, ¿no?, para alcanzar ciertos objetivos respecto de la violencia. Esa separación, usted acaba de hacerla, me parece importante. Ahora bien, efectivamente, como dice el diputado Alessandri, no solo en radio, sino que en nuestro programa de Mesa Central del Departamento de Prensa de Canal 13, el ministro Giorgio Jackson se le preguntaba, antes de todos estos episodios del 29 de marzo y del Día del Joven Combatiente, ¿cómo y por qué
están manifestando, cómo se explica y por qué se están manifestando nuevamente todos los viernes, ahora que hay un gobierno de izquierda, un gobierno que promete cambios, etcétera. Y entre los argumentos que él dio fue que había una razón respecto de los presos de la revuelta, que se pedía, ¿no es cierto?, que se terminara con, él no habló de presos políticos, él dijo presos de la revuelta, que las personas que se van a manifestar quieren que esas personas dejen de estar privadas en libertad. Entonces, ¿qué señal se le da a la ciudadanía ahí? Como dice el diputado Alessandri, diputada. Sí, a ver, yo respecto a la discusión de la ley de indulto, que me parece efectivamente que hay, obviamente, quienes están afectados, los familiares, sus parientes, que han visto que se han levantado procesos sin pruebas, ¿cierto? Hemos visto también que en casos se ha declarado la absolución porque no se constataron los hechos, porque simplemente la única prueba fue el testimonio de Carabineros, que luego no se constató más pruebas y por lo mismo se declara la absolución luego de meses de estar en prisión preventiva por haber efectuado también detenciones que son cuestionadas, ¿cierto? Son cuestionadas en el contexto además de las manifestaciones sociales. Y efectivamente hay parte de quienes se manifiestan en Plaza Dignidad que tiene estas razones. Ahora, yo creo que siempre en esto, y hemos sido bien claros, una cosa es la manifestación social pacífica, otra cosa son los actos delictivos, ¿cierto? Y generar esa separación y poder desde las policías, desde la acción del Estado, hacerse cargo de los delitos, haciendo esa distinción y respetando el derecho fundamental que tenemos como humanidad a manifestarnos, creo que es donde también podemos generar una acción desde el Estado que nos permita ambas cosas, ¿cierto? Una convivencia que permita el derecho a reunión, pero que también se haga cargo que no es aceptable y no puede quedar en impunidad tampoco los delitos. Pero acá estamos hablando de situaciones de una complejidad que también es distinta. O sea, cuando aplicamos la ley de indulto, primero que nada estamos hablando de una época de tiempo establecida en la ley, ¿cierto? No es de aquí en adelante, no es para siempre, es simplemente durante el estallido social. Y eso está marcado de manera establecida, con meses de tiempo en el proyecto de ley también. ¿Diputado? Entonces, eso para que también no quede la duda de que supuestamente esto va a abrir a una posibilidad, a los próximos sucesos que ahora están ocurriendo, o inclusive a lo que ocurrió el día de ayer. Porque eso no es así, no es real. Está en el proyecto explícitamente. No es real, pero hay mucha gente que lo pone en duda, diputada. Solo le pongo lo que dicen las personas en la calle, no cuando uno conversa con ellos. Sí, es que va a pasar lo mismo que los retiros de la AFP. O sea, primero era el 10% por la urgencia y después ya estamos en el quinto y probablemente todos los fondos. Entonces, como que finalmente se abre una ventana que puede generar otras cosas. Solo se lo pongo sobre la mesa, diputada. ¿Usted quería decir algo? Efectivamente, tiene toda la razón usted esto de que se abren las ventanas, y cuando uno está en puestos de relevancia en política da señales muy importantes, y el hecho de poner en urgencia, en tabla, la amnistía no solo le da una señal a los que están presos, también le da una señal a los que están afuera y pensando quizás en cometer algún hecho violento. Ahora yo les quiero contar que he estado desde temprano hoy día junto a mi equipo recorriendo la zona, mandándole WhatsApp a los presidentes de los edificios, de las comunidades, pidiéndoles que revisen las cámaras de sus edificios, también si algún vecino captó alguna grabación, porque queremos justamente dar las pruebas a la Fiscalía. Tenemos ya imágenes que hemos revisado en que 2 adultos en bicicleta le van dando instrucciones a los niños o a los jóvenes de 13, de 14 años más o menos. Entonces, yo le pido acá en este canal a la defensora de la niñez que empiece también a mirar este tema. Ella fue muy activa en el pasado, ojalá lo sea también hoy día, porque se ven adultos dando instrucciones y de a poco uno va recolectando imágenes, esas imágenes se van juntando y finalmente pasa como lo que ocurrió con el Carabinero. La diputada Yomas decía, hay detenidos sin pruebas. Yo quiero recordarle que el viernes también sin pruebas, ministros de Estado salieron a condenar al Carabinero sin haber visto ni un video ni una prueba. Después tuvieron que retroceder, pedir disculpas, apoyar, ir a la escuela de suboficiales, en fin. A todos nos hace mal juzgar sin prueba y todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Y obviamente me encantaría que esta pega de recolectar videos no la hiciera un diputado con su equipo, que la hicieran
las entes investigativos expertos, ¿no? Claro, o sea, de eso se trata. Diputado, a propósito de la imagen que usted hace mención y que usted viralizó y lo conversamos, ¿no? Con este carabinero que vivió una situación compleja el pasado viernes, tenemos la nota que queremos compartir con ustedes y así podemos conversar. No, pero ¿cómo le van a pegar? Fue algo muy difícil porque me sentía afectado en mi integridad física. Pensé que sinceramente que iba a perder la vida. Me empezaron a lanzar piedras, me empezaron a agredirnos, me botaron al suelo. Y lo único que pensé yo en solamente salir del lugar y llegar a casa. Eso es lo que primero se me pasó por la cabeza. Es un testimonio exclusivo, captado el viernes pocos minutos después de estos hechos. Es la voz del carabinero de 23 años que fue lanzado al suelo y agredido por un grupo de encapuchados. Es en este contexto de riesgo para su integridad que el efectivo asegura dispara su arma de servicio en una oportunidad. Estaba con 2 colegas más, pero no lo logré visualizar debido a que entre 15 20 personas me estaban agrediendo en el suelo. Entonces lo único que se me pasó por la mente es que tenía que salir de ahí. Me quitaron el bastón retráctil, la gorra y lo único que tenía en mi poder era el armamento. El carabinero pertenece a la sección de control de tránsito y la mañana del viernes, durante la primera marcha del año convocada por la CONFECH, ejercía esa labor en la esquina de Alameda con Diagonal Paraguay. Yo solamente estaba desviando el tránsito para que ellos pudieran manifestarse pasivamente, pero no me refiero que todos me agredieron, porque hubieron manifestaciones que pasaron pacíficamente, pero hubo un grupo que intentó atacar carabineros y salimos lesionados nosotros. Producto de este disparo, un joven de 19 años resultó herido por una esquirla en su tórax. La acción fue considerada un hecho grave por el gobierno. Se inició un sumario y la Fiscalía inició una investigación. Fue un momento muy rápido que hay que tomar decisiones difíciles en este caso, porque no es llegar y disparar un armamento. Yo nunca quise herir a nadie, pero el resultado fue sin querer que le llegó porque yo disparé al suelo. No, pero ¿cómo le van a pegar? Solo 9 segundos dura el registro, pero para muchos fue más que suficiente para generar un vuelco en este caso. Este video y otras piezas más que puedan aparecer en el sector serán parte clave para lograr finalmente determinar la legítima defensa del funcionario policial. El diputado Jorge Alessandri dio a conocer el registro que le fue enviado por un chat de vecinos del sector. Asegura que hay miedo y por eso no se atreven a declarar en cámara. Evidentemente no podemos dar la fuente porque pondría en peligro a esa persona o a esa comunidad, y lo menos que se merece ese sargento es una disculpa de los ministros de Estado. Los dardos de Alessandri se refieren a este tipo de críticas que fueron emitidas por algunos secretarios de Estado, como la ministra de Bienes Nacionales y parlamentarios oficialistas, tras la viralización de un video en donde solo se aprecia el momento del disparo. El tema marcó la agenda del comité político ampliado en La Moneda. Apresuramiento fue el término divulgado en Palacio. Yo creo que se salió, oportunamente, pero después hubo una reflexión, se conocieron más los hechos y hay, yo creo, un planteamiento autocrítico de que a lo mejor hubo un apresuramiento. Eso es lo que se está diciendo. Durante la tarde, la vocera de gobierno le bajó el perfil a la polémica. Nosotros tenemos obviamente ahí un llamado y compartimos con algunas personas que lo han hecho en el sentido de cuidar cómo usamos las redes también sociales respecto a esto. No me queda claro si hay o no autocrítica por parte del gobierno frente a las primeras declaraciones. Nosotros no adelantamos ningún tipo de juicio al respecto. Jurídicamente, el efectivo de Carabineros está bajo la figura de apercibimiento legal, es decir, se mantiene a la espera de ser citado a declarar por el Ministerio Público. Y el joven que resultó herido fue dado de alta este fin de semana. Bien, diputada Yomán, se une diputado de su coalición. El diputado Gonzalo Vinter decía que claro, que sí hubo apresuramiento y dijo, quiero hacer una autocrítica. Creo que en mi sector, y quiero ser bien específico, me refiero a la izquierda y al Frente Amplio, incluso a la gente que me rodea, hay un problema con Twitter. Tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia, donde si no condena rápidamente un hecho con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice. Y acá
está clara la autocrítica, es sabido, no solo lo dice el presidente del Partido Comunista, sabemos que eso fue parte, porque cómo al tiro reaccionar, ¿qué hace una ministra de Bienes Nacionales? Con todo respeto por la ministra de Bienes Nacionales, pero ¿por qué tiene que reaccionar frente a ese tema cuando eso es resorte de la ministra del Interior y por último del presidente de la República? ¿Hay una autocrítica que hacer en ese sentido, diría usted, diputada? Sí, yo no le tengo miedo a la autocrítica, al contrario, creo que eso nos fortalece porque también nos permite aprender de los errores y enmendar para la próxima. Entonces, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Gonzalo Vinter, con el diputado. Creo que es importante también reflexionar. Estamos, claro, a pocos días de haber asumido este desafío y por lo mismo hay que también ser responsable con lo que se dice desde el lugar que se ocupa. Y en este caso, obviamente, se deben esclarecer los hechos antes de tomar un pronunciamiento a lo mejor tan tajante. Y en ese sentido, creo que se recoge el guante también. Diputado, ¿usted qué opina? Mire, imagínese usted el hijo del carabinero de 8 años preguntándole, papá, ¿por qué te golpearon en la calle? Y después, ¿por qué los ministros te condenaron sin conocer la verdad? Y que la respuesta sea... es que los jóvenes o es que la coalición que gobierna no sabe ocupar bien Twitter. Esa es la respuesta. No, la respuesta es mucho más de fondo, que no hay que ser prejuicioso, que hay que creer en la presunción de inocencia. El problema no es lo que publican en Twitter, es lo que creen en su fuero interno. Si ellos creen en la presunción de inocencia o no. Si ellos creen que no hay que tener prejuicios contra Carabineros o contra tal o contra cual. Eso es lo importante. Twitter es una herramienta que te permite publicar o difundir una idea que estás pensando en el momento, pero simplificar esto a que ocupan mal Twitter creo que es una ofensa para el carabinero y su familia. Diputado, de verdad. Diputado, ¿qué tal? Los saluda Mauricio Jürgensen. Ahí conducir un poco la pregunta también a la diputada Jomans, porque en el fondo también existe más allá de un problema con Twitter, de reaccionar como respecto de qué es lo que está diciendo la opinión pública. Hay también una reflexión distinta. El alcalde de Estación Central hacía ver este complejo de la izquierda respecto al tema de la seguridad, que la izquierda tiene que demostrar también en esta oportunidad de que es capaz de hacerse cargo de esa agenda y que es capaz de garantizar el orden público. Más allá del Twitter, entonces, entrando a esa reflexión ideológica, ¿no? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Cómo se lo explica usted? ¿Está de acuerdo que este es un desafío que hay que asumir ya, más allá del diagnóstico, en términos formales, de demostrar que efectivamente se pueden hacer cargo del orden público? O sea, a mí me parece que no solo es una interrogante para quienes somos de izquierda, sino que para una mirada progresista y de respeto a los derechos humanos, el hacerse cargo de la seguridad y del problema que tenemos en el país, ¿cierto? Porque hoy día, a pesar de haber tenido una mirada totalmente distinta, una mirada que enfocaba más bien de hecho en un control más bien desde la represión, desde la mirada de seguridad con un enfoque bien activo por parte de la acción de policías, como si solamente se garantizara la seguridad desde esa perspectiva, y tenemos los resultados que tenemos hoy día, ¿cierto? Que la verdad es que no hemos avanzado, ¿cierto?, en esta materia. Sí, tenemos un problema en materia de violencia y por lo mismo creo que es importante, ¿sí? Solo brevemente, pero también hay cierta izquierda que yo creo que imaginó que al llegar al poder se le iba a calmar la calle, y lo que se ve es que eso no ha pasado. Entonces, trasladando la responsabilidad a este momento, a esta administración, a este gobierno. Sí, o sea, en este momento yo igual debo decir algo, a pesar de que no minimizo los hechos, creo que es importante también tener en consideración los hechos de violencia de ayer. Sí vi el balance, y el balance respecto al año pasado, en esta misma fecha, 29 de marzo, se disminuyeron los hechos de delincuencia y de entre otras cosas. Estábamos en pandemia, entre otras cosas. Sí, lo sé, pero quiero decir como también hay que tener todos los hechos sobre la mesa para poder hacer un análisis al respecto. Llevamos pocas semanas, es efectivo que el balance, uno puede decir, es más positivo, pero claro que estábamos en pandemia respecto a la situación del año pasado. Pero eso no quita, ¿cierto?, una cosa u otra, digo, como podría haber sido aumentar los episodios de violencia y no disminuirlos, ¿cierto? Podría haber sido otra consecuencia. Ahora,
Aún así, creo que yo me voy a hacer cargo también de esto. Este es un tema que sin duda va a ser una prueba también para el gobierno, ¿cierto? Durante, eso sí, un periodo un poco más extenso. Yo no me diría, ¿cierto?, estos primeros meses, yo me diría el periodo. Y cómo nos podemos hacer cargo de la seguridad con un enfoque distinto que promueva el respeto a los derechos humanos, pero que se haga cargo también de lo que hay detrás. Perfecto, diputada. Y en ese sentido, la violencia a mí me parece que es un tema que no puede ser enfocado solo desde una perspectiva de seguridad. Y creo que ahí hay un gran error desde la política pública. Bien, diputada Gael Llomans, diputado Alessandri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias.